Bien, bueno, excelente. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer de nuevo acá otra actividad llevada adelante por una de las comisiones de nuestro distrito, en este caso la de jóvenes profesionales, que otra vez nos traen una propuesta muy pertinente. Nosotros siempre hablando con ellos de temas variados, más, generalmente coincidimos en las temáticas. Me parece que hoy la de esta tarde es más que importante en ese sentido. Me parece que siempre es una cuestión que no está saldada y no va a estar. Me parece que siempre tiene mucho para desarrollar entre las dos disciplinas. Me parece que tiene que ver con estas cuestiones de un crecimiento en conjunto, en colectivo, interdisciplinar. Nuestra actividad profesional y de investigaciones y en diferentes dimensiones está ligado en muchos de sus campos y alcances con la ingeniería, con la estructura, desde el punto de vista del diseño. Bueno, no es el punto de desarrollar eso ahora, pero esto creo que lo hace interesante y siempre da avisos de nuevos puntos, nuevas aristas a desarrollar y a tratar. Así que es un placer hoy contar con la presencia de Rudy Margreter. Creo que la mayoría aquí lo conoce, hoy decano de la Facultad de UTN de nuestra ciudad, titular de cátedra de dicha casa de estudios. Así que bueno, me parece que una palabra autorizada para desarrollar el tema y bueno, rápidamente no le saco más tiempo a la actividad. Bienvenido, muchas gracias por estar, Rudy. Muchas gracias a todos por los que están hoy presentes para escuchar la charla y poder interactuar. Así que bueno, le doy la palabra y le paso ahora la voz a Andrea, que va a hacer las presentaciones, y vamos a continuar con la actividad. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presente. Como nombró Julio, en representación de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Colegio de Arquitectos, les damos la bienvenida por haberse sumado a esta actividad. En esta oportunidad, para este ciclo de charlas que venimos preparando mensualmente, nos abocamos específicamente en lo que tiene que ver con el diseño de las estructuras y cómo es necesario poder incorporarlo desde el momento del diseño y no considerar a la estructura como un elemento adicional. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Rudy Greter, del estudio Greter y Carrasco. Él es ingeniero en construcciones, también es especialista en ingeniería en calidad de la UTN. Actualmente, como dijo Julio, es decano de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional desde el año 2017 hasta la actualidad, y es docente de varias casas de estudios de nuestra ciudad, como en el caso de la UTN Regional Santa Fe y de la Universidad Católica de Santa Fe. Así que bueno, Rudy, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero agradecer al Colegio de Arquitectos y a la Comisión de Jóvenes Profesionales esta oportunidad de compartir con ustedes. Esto no pretende ser ni una charla magistral, ni nada que se le parezca, sino simplemente un espacio por ahí para reflexionar o para ver algunos aspectos que se vinculan fundamentalmente con el trabajo que diariamente llevamos adelante arquitectos y arquitectas, ingenieros e ingenieras, digamos, y que me parece que es importante, que tiene que ver un poco también con la experiencia de ese trabajo, de la experiencia de, digamos, en lo personal, experiencia del ejercicio profesional y la experiencia del ejercicio docente, ¿no? Y que, bueno, tiene por objetivo compartir algunas cuestiones con ustedes, y obviamente esto hubiera sido mucho mejor hacerlo de manera presencial y viéndonos las caras y no los cuadraditos que uno ve acá, pero bueno, esta pandemia nos impuso esta metodología que cuesta digerirla, cuesta asumirla, pero bueno, como se dice por ahí, es lo que hay, y por lo tanto tenemos que ayornarnos a eso. Tiene sus ventajas, permite a lo mejor que cada uno esté en distintos lugares y poder compartir. No todo tampoco es negativo. Voy a compartir con ustedes una
presentación, y desde ya, por supuesto, que esto está abierto a cualquier tipo de interrupción, cualquier tipo de comentarios, así que planteémonos más como una charla, como un diálogo, y no como una cuestión expositiva. Si van apareciendo algunas consultas por el chat, te las voy pasando, Vale. y así las podemos ir resolviendo. Perfecto. Bien. Bien, un poco el título de esto, que lo plantearon, permítanme, y esto es una licencia que me da mi edad, digamos, los chicos de la Comisión de Jóvenes, decir, bueno, el título integrando las estructuras al proyecto, ¿no? Y acá hay una cuestión que me parece que es importante. Muchas veces se habla de cálculo, es decir, uno piensa y relaciona al ingeniero con el cálculo de las estructuras. Y yo en realidad estoy un poco en desacuerdo de eso, de cálculo de las estructuras. Entonces por eso planteo, ¿cálculo o diseño de estructura? Obviamente, la estructura, si quisiéramos hacer una definición, es el conjunto de los elementos resistentes que, convenientemente vinculados entre sí, accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas. ¿Y cuál es la finalidad? Fundamentalmente, la finalidad es transmitir las cargas del edificio a los apoyos, manteniendo el espacio arquitectónico sin sufrir deformaciones incompatibles. Y eso de las deformaciones es un tema que por ahí después, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, es un tema para ver, es un tema para analizar. Y en esto, Julio lo planteaba cuando hace la introducción, decir, bueno, en el diseño arquitectónico no puedo proyectar sin pensar la estructura que sostendrá, que le dará forma a la obra. O sea, la estructura no es algo que se va a ser resuelto después, en segunda instancia. O sea, tiene que ser algo que esté en la génesis del proyecto. En la génesis del proyecto. Las relaciones del concepto forma y diseño estructura dan como resultante la relación concepto-estructura, el concepto de la obra con la estructura. Entonces, es imposible que yo diseñe la forma, sin diseñar la estructura. Y vuelvo a esto, no estoy hablando sin calcular la estructura, el cálculo todavía está lejano. El cálculo está lejano, o sea, es diseñar, es pensar e ir viendo, y en esto es fundamental que el arquitecto, que es el responsable, es el líder del proyecto, como vamos a poner ahí, lo vaya viendo desde el vamos, desde la génesis del proyecto. Y lamentablemente muchas veces no es así en el ejercicio profesional, no es así en la realidad. Entonces, este es un poco el kit de esta cuestión, ¿no? ¿Qué es el diseño de una estructura? O sea, ¿en qué pensamos en el diseño de una estructura? ¿Pensamos que el diseño de la estructura es una ciencia? No. ¿Es un arte? Y puede ser. ¿Es una intuición? Yo la intuyo la estructura. Y puedo intuir algunas cosas, pero no es. ¿Es una inspiración en la naturaleza? Ahí tenemos muchas estructuras inspiradas en la naturaleza. Muchas estructuras que conozco. Hay una serie de frases que particularmente creo las tomo muchas veces como frases de cabecera. El proyectar, aunque mal no sea estructuras, si bien tiene mucho de ciencia y de técnica, tiene mucho más de arte, de sentido común, de afición, de aptitud, de delectación en el oficio de imaginar la traza oportuna, a la que el cálculo solo le añadirá los últimos toques
con el espaldarazo de su garantía estático resistente. ¿Quién dijo esto? Un señor que seguramente ustedes conocen, Eduardo Torroja. Eduardo Torroja, ingeniero español. Obras, ahí lo tienen, Torroja, con una prolífica obra, fundamentalmente en España, pero en otros lugares, en África, algunas cosas en América también. Otra frase que me parece importante en esto es que un mal diseño estructural jamás podrá ser salvado por un cálculo refinado y extenso. Y acá hago autocrítica muchas veces de el rol y de la tarea de nosotros, de los ingenieros. Que ahora con los software y todo lo demás, o sea, más de una vez viene un alumno, otro no, pero el software, Rudy me dice que da esto. Sí, pero los datos de entrada. ¿Y cuál es el concepto de la estructura? El software va a resolver lo que yo le planteé que había que hacer, pero si el planteo no es el correcto, el cálculo no lo va a resolver. ¿Quién dijo esto? El ingeniero Vitelmo Bertero, un ingeniero argentino, más precisamente esperancino, que falleció en el año 2016, es uno de los padres de la ingeniería sismorresistente. Desarrolló casi toda su actividad profesional, se recibió en la Universidad Nacional de Rosario, pero desarrolló casi toda su actividad profesional en Estados Unidos. Otra frase, no lo voy a aburrir a frases, obviamente. El cálculo es un elemento auxiliar y no debe condicionar la estructura ni puede decidir su diseño. O sea, el cálculo es después, el diseño, yo tengo que entender cómo funciona la estructura. Esto lo dijo el ingeniero José Manuel Pedregal, un español, pero que se trabajó fundamentalmente en Argentina. Bien, y por último, para terminar con las frasecitas, desde que se produjo la separación entre ingenieros y arquitectos, estos últimos se han ocupado más de la visión cualitativa y del estudio minucioso de edificios y estructuras, mientras que los ingenieros se han centrado más en el cálculo. Ambos enfoques son necesarios. Yo me posiciono tanto del lado de los ingenieros como del de los arquitectos. Para mí no hay ninguna división. Toda posible separación es errónea, pues la física experimental es tan necesaria como la teórica. No se trata de separar, sino de integrar. Otro conocido de ustedes, Fray Otto, que vive actualmente, un arquitecto alemán que vive. Muchas de sus obras, una de sus obras emblemáticas es el Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania. Ha trabajado mucho el tema de tensoestructuras, estructuras laminares y todo lo demás. Bien, en un proceso de diseño tradicional, erróneo desde mi punto de vista, o sea, por ahí obviamente siempre el rol de líder en el proyecto lo tiene el arquitecto. El arquitecto, la arquitecta. Y nosotros en esto somos el consultor. Pero en este esquema, de este proceso los conocimientos y las habilidades están compartimentados. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Viene alguien con el plano y dice, bueno, calculame este edificio. Calculame este edificio. Donde ya el edificio, y en muchos casos está ya desarrollado a nivel de anteproyecto, o de proyecto más o menos. No podemos decir proyecto avanzado, porque si no se pensó en la estructura, no podemos decir que estamos en una etapa de proyecto. ¿Y cuál es el inconveniente? Muchas veces incluso esta es la realidad que uno ve. El edificio sale a la venta, digamos, con un anteproyecto. Y sale a la venta y con un esquema y con una... Y
parece que la estructura es algo que lo vamos a resolver después, en segunda etapa. Y no es así. Porque ahí surgen un conjunto de inconvenientes en esta cuestión diaria. Por ahí vienen, y estos son datos de la realidad de todos los días. A lo mejor un edificio de 20 pisos, y cuando llegan los planos, para empezar a abordar el cálculo teóricamente del edificio, uno mira que el edificio tiene 20 pisos y a lo mejor las columnas en planta baja, con una densidad normal, están dibujadas de 20 por 20. El edificio tiene 20 pisos. Y cuando uno plantea de que esas medidas no son las medidas adecuadas, nos encontramos obviamente con los inconvenientes. Empiezan esas tensiones. Uy, pero ahora si las columnas ahí yo tengo que agrandarlas y no pueden ser de 20 por 20, me afecta el tamaño de la cochera, de las cocheras. Digo, cuestiones que son... Pero uno debiera ir pensando que desde el vamos, esto no es posible. Entonces, tener algunos criterios de predimensionamiento. O haber discutido otras cuestiones que muchas veces se dan. Decir, bueno, vengo con una estructura que en determinado momento, por cuestiones funcionales de requerimiento del proyecto, a lo mejor tengo que tener una planta libre y me aparecen estructuras de apeo, totalmente significativas. Pero cuando uno a lo mejor mira el corte, en esa etapa de anteproyecto, que no se pensó la parte estructural, se encuentra con, a lo mejor, dimensiones que están bastante alejadas de los requerimientos que tendría eso. Es lo lógico, un diseño integrado. Un diseño integrado, donde obviamente sigue dándose el mismo rol el arquitecto como líder del proyecto, el ingeniero, la ingeniera como consultor, pero con un espacio de intersección, con un espacio donde empieza a haber un carácter más integrado del diseño. Entonces, empezar a discutir en esa cuestión, pero insisto, en la génesis del proyecto. Obviamente esto exige un trabajo integrado, trabajo más integrado, un trabajo de sentarse y no que uno recibe una planimetría para calcular el edificio. No. A ver, esto lo puede hacer, y a ver, una cosa que me parece importante dejar claro. Puede ser que el mismo arquitecto desarrolle esto, el mismo arquitecto pueda abordar, es más, dentro de las incumbencias profesionales del arquitecto, está poder calcular una estructura, poder diseñar una estructura. Están habilitados, tienen habilitación para eso. O sea, cuando uno habla es pensar, no es tanto el trabajo, o sea, es pensar la estructura desde el vamos. Pensar la estructura, a ver cómo se va, cómo es. Y en algunos casos, hasta el proyecto parte de una expresión formal de la estructura. ¿Qué aprendieron? O debieron haber aprendido, o haber visto. Yo sé que en general las estructuras generan en los arquitectos, en los estudiantes fundamentalmente de arquitectura, generan una cierta urticaria, cuando tienen que... Entonces, ¿qué vieron? Y vieron los esquemas, vieron cómo se distribuyen, o sea, vieron estática, vieron la distribución de una estructura, los diagramas de los esfuerzos, el esfuerzo de corte, el diagrama de aumento flector, y después vieron cómo llegar a materializar esto y a dimensionar en función de eso, ya sea como una estructura de hormigón, ya sea como una estructura metálica, ya sea como una estructura de madera. Esto es lo que ustedes han visto. Y en lo cual, para lo cual, tienen herramientas para estas cuestiones.
¿Cuáles son los criterios de diseño? ¿Por dónde empiezo yo? Este es un esquemita que en realidad lo plantea Torroja, digamos, a este esquema, que dice, bueno, yo tengo ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? No necesariamente en el orden que están apareciendo, ¿no? Las condiciones económicas, las cualidades estéticas, la función estática, y la finalidad utilitaria. Esas son mis ecuaciones. ¿Y qué tengo que resolver? ¿Cuáles son mis incógnitas? El proceso de ejecución están al revés, digamos. Las formas y dimensiones resistentes, el tipo de estructura y el material. En realidad, defino el material, a partir de ahí puedo definir el tipo estructural, ahí puedo decir, bueno, definí que la estructura va a ser de madera laminada encolada. Voy a hacer una estructura de madera laminada encolada. ¿Qué voy a hacer? Y voy a hacer un pórtico biarticulado. Y de ahí voy a decir, bueno, la forma y cuáles son las dimensiones y pensar en el proceso de ejecución. ¿Qué criterio debe cumplir la estructura? Hay tres cosas fundamentales que tiene que cumplir: estabilidad, resistencia y rigidez. Si lo voy a decir en un lenguaje más llano, que no se caiga, que no se rompa y que no se deforme. Sí, más en lenguaje vulgar. ¿Qué cuestiones tengo que tener presente? La primera es que la trayectoria de las cargas tiene que ser lo más rápida o lo más clara posible. El flujo de tensiones, acá puede haber algunos temas que son más ingenieriles, pero está bueno por ahí repasarlo. El flujo de tensiones no debe tener obstáculos. Utilizar los materiales de acuerdo a sus ventajas relativas. Establecer un orden de preferencia para los esfuerzos internos. Que la geometría de las secciones transversales se acorde con las solicitaciones actuantes. Tener siempre presente el proceso constructivo. Optimizar la estabilidad del sistema. Prestar atención a las deformaciones. Y esto es algo que hablábamos hace un ratito y volvemos a esto, ¿no? O sea, prestar atención a las deformaciones. Que la trayectoria de las fuerzas sea lo más directa posible. Vamos a desarrollar cada una de estas. Una estructura puede ser visualizada como un sistema que en realidad lo que hace es transportar fuerzas desde su punto de aplicación hasta las partes fijas, puntualmente hacia el suelo resistente, por ejemplo. Y siempre es útil imaginar cómo viajan las cargas. Esto por ahí cuando en los primeros cursos por ahí de estructuras en la facultad se empieza a ver para que uno empiece a ver cuál es el viaje de la carga, cómo va la carga, digamos. Y el camino debiera ser lo más o menos breve, según el caso. Puedo tener ejemplos de distintas alternativas. Yo tengo esas dos fuerzas y puedo tener distintas alternativas para que esas cargas, esas dos cargas que tengo a la izquierda, bajen directamente. Distintas alternativas. Obviamente cuando yo defino la estructura estoy incorporando nuevas fuerzas al sistema. O sea, propio, nuevas acciones exteriores.
Y al aumentar el recorrido de las cargas, se incrementan las solicitaciones. O sea, si la carga tiene que hacer un viaje más largo, por donde viaja la carga, yo debo tener sección que pueda resistir a esa carga en su viaje, digamos. Entonces, por eso digo, uno trata de evitar trayectorias breves, de definir, perdón, trayectorias breves, y evitar algunos recorridos innecesarios. O agregar algunos elementos estructurales que puedan ser prescindibles. Los romanos en estas cosas la tenían bastante clara. Un pequeño ejemplo, este es el edificio Torres de Colón de Madrid. No voy a emitir ningún tipo de juicio respecto del proyecto, simplemente mostrar lo que es acá un viaje de cargas, digamos, y cómo está. El sistema que ha tenido alguna, o sea, como vieron antes, un edificio que se proyectó en el 70 y pico, después tuvo algunas modificaciones. En realidad tiene todo un núcleo central de tabiques, núcleo de circulación vertical, con ascensores y escaleras, y después tiene todo un coronamiento del cual se descuelgan tensores que vienen tomando a esos pisos. O sea, los pisos se apoyan en el núcleo central y están colgados de esos tensores. O sea, ¿qué necesitaban? Necesitaban tener la planta baja bastante libre, digamos. Ese es el planteo. Podríamos tener tres soluciones. Tener una solución como la 1, con esos entrepisos, con pasadizos. Una solución como la 2, con un gran pórtico o viga de apeo, digamos. O la 3, que es tener todo colgado. ¿Qué hicieron? La 3. No estoy emitiendo juicio, estoy diciendo o mostrando este caso. Fíjense, la carga de la losa A sube, va hasta arriba y baja. O sea, esta carga gravitatoria, esta carga, las cargas que tiene este entrepiso, suben y bajan. O sea, es un, digamos, recorrido, desde mi punto de vista, innecesario. Pero bueno, es el partido que se adoptó, el partido estructural que se adoptó. Además, esto tiene otra complicación, tuvieron que construir primeramente todo el núcleo para después descargar los tensores. Y eso es otra cuestión que hay que pensar, y era uno de los puntos que tenemos que ver, que es el tema del proceso constructivo. El flujo de tensiones no debiera tener obstáculos. Yo puedo pensar que el material, el campo tensional que se produce, es algo análogo a lo que ocurriría con el movimiento de un líquido en el interior de un conducto. Me pasa más o menos lo mismo. O sea, cuando yo tengo, ante ciertas situaciones, cambios de sección abrupto, puedo tener concentraciones de tensiones en esos puntos. El otro aspecto que tengo que tener presente esto es utilizar los materiales en función de sus ventajas relativas. ¿Cuáles son los materiales más usuales que tenemos acá? ¿Con qué estamos construyendo? Con acero, con hormigón armado, con hormigón pretensado. Esencialmente son los materiales que estamos habitualmente, y cuando digo acá me refiero a Santa Fe, Argentina. Esencialmente construimos las estructuras con hormigón armado. Sí, no tengo últimos valores, pero diría porcentuales, pero el 90% de las estructuras para edificios, 90 y pico por ciento en Argentina, están hechas con estructuras de hormigón armado.
y el resto se divide en alguna medida en estructuras de acero, que es un material que está, digamos, lentamente por ahí introduciéndose más en la construcción de edificios. Los aceros estaban más restringidos, el uso del acero, a las construcciones industriales, y ahora están viendo ustedes que empiezan a aparecer edificios con estructuras de acero. Hay otros materiales como la madera, la mampostería, los plásticos, el ferrocemento, el suelo, distintos materiales. Pero esencialmente son los materiales. Tenemos el acero, como ventajas del acero que las tensiones límite y el modo de elasticidad elevados, o sea que puedo llegar a tener secciones relativamente pequeñas y peso propio reducido. Es una construcción seca, en general las uniones son mediante soldaduras, mediante uniones aplanadas, permite una rapidez. Tiene buena respuesta a cualquier tipo de solicitación. Es bastante óptimo para las construcciones sismorresistentes. No es un problema nuestro, digamos, pero sí, dicho debido a que se puede lograr una menor masa y el material obviamente tiene una elevada ductilidad. Puede ser muy útil para estructuras provisorias, porque permiten ser armados. Y en general las estructuras tienen un grado de industrialización que obviamente hace que sea controlada, pueda tener un taller que minimiza muchas veces los errores. Desventaja, el problema de la corrosión, que siempre exige que haya una protección superficial adecuada y que tenga un determinado mantenimiento, obviamente. Tiene un mal comportamiento frente al fuego, si bien no es un material combustible, pero sabemos el problema de la disminución de resistencia del acero frente a la temperatura, si bien este tema hoy hay, digamos, recursos tecnológicos para minimizar este problema. El uso por ahí complica al utilizar piezas prefabricadas o limita, esto hay que tomarlo con pinzas, limita el uso de algunas formas libres. Y la vinculación de los elementos necesita obviamente de elementos auxiliares. Placas, el hormigón. Sí. Te habíamos perdido con el audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Bien. En el caso del hormigón, obviamente una de sus ventajas es el tema de lograr piezas de sección variable, lograr formas, digamos, de diferente contorno, láminas, bóvedas, láminas de curvatura simple, láminas de doble curvatura. Bueno, esa es una de las... Permite una continuidad, digamos, de la estructura. La resistencia a los agentes climáticos es óptima. Obviamente, cuál es también el medio en el cual está, y tomar los recaudos, y en el caso del hormigón, en función de eso, cada vez más está privando no
no solo el diseño por resistencia, sino el diseño por durabilidad. O sea, pensando en la durabilidad del hormigón y sobre todo si estamos en presencia de atmósferas agresivas. Y lógicamente es un material que prácticamente no requiere mantenimiento. Y tiene un buen comportamiento ante la acción del fuego, sobre todo esto también, dependiendo del tipo de agregados que se utilice, pero por ahí tiene una buena respuesta. Y también algo que ustedes conocen, es que obviamente se puede manejar la textura, se puede manejar el color del hormigón, y bueno, obviamente para usarlo también como recurso plástico, como recurso formal, digamos, desventaja, proceso constructivo más lento. Esto de lento, precisamente, entre comillas, digamos, porque bueno, obviamente hoy hay también recursos para, recursos tecnológicos me refiero, para poder acelerar los procesos constructivos, pero obviamente frente a una estructura metálica el proceso constructivo es más lento. En estructuras sismoresistentes presenta el hecho de que, bueno, como desventaja tener una mayor masa y carencia de utilidad, aunque esto de carencia de utilidad también pongámoslo entre comillas, porque uno puede manejarlo. Y bueno, en el caso de utilizar estructuras prefabricadas, por ahí el hecho de utilizar, querer utilizar algunas formas libres, uno lo limita, digamos, las posibilidades de diseño. Imagen que seguramente conocen ustedes, una obra de Pierluigi Nervi, que es el Palazzetto dello Sport en Roma. Bueno, y algunas imágenes de estructuras que se logran, digamos, con formas diversas en hormigón. O el uso de estructuras prefabricadas, como decíamos recién. Discúlpame, Rudy. Sí. De momento se escucha un poco más bajo, como si se tapara el micrófono, quizá. No sé si ese es el problema, pero se te escucha bien y por ahí se escucha más bajo. Bueno, trataré de acercarme al micrófono. Yo no estoy usando el micrófono de la computadora, no tengo un micrófono. Si por ahí se corta, volveme a interrumpir, Lionel, ¿sabes? Bien. En realidad yo lo voy a adjudicar esto a un tema, yo sé que está presente acá en la sala el arquitecto Mina. Este es un problema del Zoom. Él sabe que yo milito en el anti-Zoom. Entonces, porque esto con Teams no me hubiera pasado. Pero bueno, esto es una chanza para Manuel Mina. Así que, bien. Bien, sistemas mixtos. Que ven ustedes ahí algunos casos acá en la ciudad, de sistemas mixtos, la losa cero, o las estructuras de este tipo. La madera, la construcción en madera que tuvo un cambio decisivo cuando empezó a aparecer la madera laminada encolada. O sea, cuando yo pienso estructuras de madera, las tengo que pensar o en madera aserrada o en madera laminada encolada. Obviamente, las posibilidades dimensionales y las posibilidades formales de las piezas de madera aserradas son limitadas, mientras que las posibilidades de diseño, de forma, que me da la madera laminada encolada, obviamente tienen una versatilidad y una posibilidad de diseño mucho mayor. Y por otro lado, otra de las cuestiones que normalmente se le achacan a la madera es su escasa durabilidad o los problemas que tiene frente a agentes bióticos o abióticos, pero que eso obviamente ha ido mejorando con todos los tratamientos preservantes que hay hoy. Y podemos tener estructuras como esta, estructuras de grandes luces, de madera laminada encolada, con variadas formas, o
el edificio que tienen ustedes a la izquierda de la imagen, que es un edificio en Noruega, que hasta el año pasado, no sé si ya alguien es un edificio que es el récord en cuanto a la altura, y está hecho absolutamente con una estructura independiente de madera laminada encolada. Bueno, querida, o por lo menos para mí, querida mampostería, material noble, tiene muchas posibilidades, marcado nuestra arquitectura, nuestras construcciones durante años. Bueno, sabrán qué es esto y quién hizo estas cuestiones, que es Eladio Dieste, y esta obra emblemática que es la Catedral de Atlántida, que el 27 de julio pasado, o sea, hace escasos días, en una semana, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. La obra de Dieste, que supo explotar todas las posibilidades de este material tan noble como es el ladrillo, porque él pone el ladrillo como tal, y haciendo estas estructuras muy osadas, digamos. Bien, dentro de este listadito de 8 puntos que vimos hoy, la otra es establecer un orden de preferencia para los esfuerzos internos. Bueno, rápido, porque si decís, bueno, ¿cuáles tenemos? Las solicitaciones simples, el esfuerzo axial, la flexión pura, el corte y la torsión, y las flexiones compuestas, las solicitaciones compuestas. Alguna de estas, en algunos casos, de algunas formas que son más convenientes para resistir algún tipo de solicitaciones y otras menos, ¿no? En general, por ahí es importante también establecer algún orden jerárquico para esos tipos de esfuerzo, para tener presente cuando yo voy a diseñar una estructura. Yo digo, bueno, quiero hacer unas estructuras donde esencialmente tengamos, por ejemplo, esfuerzos axiales, y tenemos el caso de las estructuras tensegríticas, por ejemplo, que son estructuras toman esas cuestiones. Por eso yo tengo que definir, obviamente, cuál es el material a utilizar y la forma de la sección. Entiendo que hay materiales que se comportan bien a determinados esfuerzos y regular o mal a otros esfuerzos. Cuando vimos hoy la imagen del acueducto de Segovia, decía, bueno, ¿qué tenían los romanos disponible? Y tenían como disponible la piedra, como material principal para sus estructuras, y sabían que la piedra, esto lo tenían intuitivamente, no tenían un software de cálculo para esto los romanos, y sabían de que necesitaban tener o diseñar las estructuras de tal suerte de poder utilizar la piedra, que era un material que esencialmente podía resistir esfuerzos de compresión. Bueno, las secciones transversales, que tienen que ser acordes con las solicitaciones. Algunas secciones son aptas para un cierto tipo de esfuerzo y otras para otros, ¿no? Yo tengo que un perfil T, por ejemplo, tiene un muy buen comportamiento cuando lo estoy trabajando con una flexión recta. Pero si ese perfil lo estoy trabajando lo voy a hacer trabajar de alguna manera, flexión oblicua, ya no tiene un comportamiento eficiente. Lo mismo con estructuras para torsión, pensando cuál es el tipo de estructuras, el caso de las secciones huecas, o en general las secciones abiertas. Bien. Otro punto muy importante es tener presente el proceso constructivo. Eladio Dieste decía que una obra no está realmente concebida si no se piensa en cómo ha de construirse. Y las maneras de hacerlo tienen una notable virtud de inspiración.
Ustedes me podrán decir, Rudy, pero a ver, ya sabemos cómo se hacen los edificios. Sí, está bien. Pero cuando pensamos hacer alguna estructura un poco diferente, tenemos que pensar también. Si estamos hablando, sí, hay toda una técnica para hacer edificios en altura. Ahora, si ya pensamos en otro tipo de estructura, cuando estas imágenes que ustedes ven acá son de la construcción de la iglesia de Atlántida, él tuvo que pensar cómo hacer y cómo imaginar ese proceso constructivo. O sea que cuando yo diseño, el proyectista tiene que considerar cómo materializarla. Insisto en esto. A ver, tal vez en la construcción más habitual que estamos desarrollando nosotros, damos por hecho que esto es así. Creo que por ahí tenemos que pensar que en determinado momento hay otras cuestiones que uno puede pensar, proyectar, diseñar, y no debe olvidarse de cómo materializar. Y esto muchas veces es ignorado con frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Y creo que eso es importante desde el momento uno donde yo tomo el lápiz o agarro el mouse para dibujar algo, digamos. Y también pensar, esto se da mucho por ahí en estructuras metálicas, es que el método constructivo tiene que contemplarse en la etapa de diseño porque suele ser, en algún momento en el proceso constructivo pueden darse estados de carga que a lo mejor no se van a dar nunca después durante la vida en servicio de la obra, pero sí puede ser un estado de carga relevante en el proceso constructivo. Tenemos que pensar en optimizar la estabilidad del sistema. Dijimos hoy que la estabilidad es uno de los atributos fundamentales de la estructura, al igual que la resistencia y la rigidez, y que requiere darse la debida atención. O sea, cuando yo diseño la estructura, se tienen que proponer los vínculos necesarios para asegurar la estabilidad, tanto de las partes como del conjunto. Bueno, estas son cosas, esta y esta, dos imágenes recientes. Tengo un problema de estabilidad del sistema. El Parque España, lo que ocurrió hace 2 semanas atrás, y es lo que tiene a la derecha, es una construcción que está ahí, absolutamente inestable. Es una construcción, no sé si en Mar del Tuyú o en Villa Gesell, que se han producido varios derrumbes en los últimos tiempos. Estos son 2 imágenes de la semana pasada. En general, el último punto, y volvemos a las deformaciones, el proyectista de una estructura centra su atención en las solicitaciones. Entonces estoy diseñando y estoy ya verificando por resistencia. Y en general se le asigna poca importancia al tema de las deformaciones. Esto tiene que ver con que a veces uno establece o toma algunos reglamentos y dice, bueno, está bien, dimensiones mínimas, espesores de losa, alturas de viga, que el reglamento por ahí eximen al proyectista de verificar deformaciones, pero hay que estudiar las deformaciones. Entonces, en esto es importante ver cómo se va a deformar, y en esto es muy útil también los determinados. Hoy, las posibilidades de los software que me dan, de poder modelizar las estructuras, ver cómo es el comportamiento, cambiar las cuestiones, verlas deformadas. Y cuando yo estudiaba allá lejos y hace tiempo, teníamos que hacerlo absolutamente a pie, digamos. Esto me permite evaluar hoy bien cómo se deforma, dónde están los problemas, porque, y ahí tiene mucho que ver en las deformaciones, la interacción entre la estructura y los elementos de cerramiento,
la interacción entre las estructuras y los tabiques divisorios. O sea, porque puede haber incompatibilidades de deformación. O las deformaciones de la estructura, y esto es después bastante problemático, porque la estructura se deforma, a lo mejor el cerramiento no lo puede tomar, y en ese sentido se producen fisuras, grietas y toda una serie de cuestiones. O generan esas deformaciones de la estructura problemas funcionales. Medio para ir cerrando, fíjense, dice, tales construcciones deben lograr seguridad, utilidad y belleza. Se considera la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales, sin restringir gastos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio, de modo que no ocasione ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución, según su propia característica, orientada del modo más conveniente. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una atención a una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. Ese señor, que como yo tiene poco pelo y barba, dijo esto, y es el amigo Marco Lucio Vitruvio Polión, que hizo esta joya, que son los 10 libros de arquitectura, el primer tratado de construcción, y Vitruvio, como se lo conoce, fíjense, pivoteó su vida entre el 80 antes de Cristo y el 15 después de Cristo. Yo muy joven, pero escribió estos que son joyas para ver. Y fíjense que son conceptos que, obviamente, dónde los escribe y cómo ahora, que son apropiados acá también. Bueno, obviamente la estructura ocupa en la arquitectura un lugar que le da existencia y el soporte a la forma. Es un elemento que, como arrancamos esta charla, debiera trabajarse a lo largo de todo el proceso creativo y productivo de una obra. Si se logra ver la estructura como parte integral del proyecto arquitectónico, viendo cómo se puede añadir estructura, a la estructura valores estéticos y funcionales a nuestro proyecto y contribuir así a enriquecerlo, podríamos obtener mejores ideas arquitectónicas en determinado momento. Una obra icónica, el Banco de Londres. La estructura debiera ser vista como una parte integral de la estructura, ya que van de la mano. La estructura no solo debe ser vista como el soporte de un edificio, sino como una parte en el diseño, y ser usada no solo en el interior, sino también en el exterior. Acá ya me meto más en cuestiones de diseño, pero bueno, a ver, el valor de la estructura como tal. En algunos casos parece, y este es el rol que a veces somos, como que los ingenieros y las ingenieras somos los que limitamos la creatividad, digamos, y no es así, porque parecería que la estructura podría ser un límite para la arquitectura, y no es así. Lo único que se pretende es tratar de imponer las reglas y obtener el soporte físico, pero que esto también puede ser utilizado como una forma de jerarquizar los espacios. O sea, insisto, tenemos que pensar, ya sea con el ingeniero o la ingeniera al lado, ya sea con el arquitecto solito, pero pensar desde el vamos, desde la génesis del proyecto, cómo va a ser la estructura. Y tener idea de un predimensionamiento, tener idea de cuestiones generales que atañen a esto, para después, y pensar, como decíamos hoy, también en la materialidad. O sea, desde el vamos, desde el comienzo del proyecto, ir pensando en la estructura. Justamente con respecto a eso, Rudy, María Cecilia consultaba cuál era la dinámica que vos recomendabas para trabajar entre los arquitectos e ingenieros, aplicándolo sobre todo a cuando se trata de pequeñas obras.
Bueno, o sea, yo creo que en ese sentido, insisto, lo que dije hace un rato, y no es que en esto yo dije, hay que ir a buscar siempre a un ingeniero o una ingeniera, que quede claro esto. Yo creo que es pensar la estructura como tal. Y me parece que desde el vamos, aunque sean pequeñas obras, ir viendo cuando se arranca, ir pensando en cómo va a ser eso, ir sentarse, ya sea entre el ingeniero y el arquitecto, la ingeniera y el arquitecto, pero hacerlo desde el vamos, desde el vamos. Desde las primeras rayas que se empiezan a tirar del proyecto, pensarlo y trabajar integradamente. Y si alguien porque se siente y porque le gusta y por lo que sea, pensarlo también. Porque no es una cuestión que le va a resolver, que resuelve otro. No, porque la estructura es parte del proyecto y por lo tanto tiene que estar también en la visión y en la problemática de el que está llevando adelante el proyecto. Abrimos para que cada uno pueda hacer una consulta. Si quieren, pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat. Andrea, bueno, no encontré la manito para levantar, si me permitís alguna consulta. Sí, por favor, adelante, Esteban. Bueno, primero agradecer a Rudy, a quien conozco poco, pero muy claro Rudy. Y dentro de muchas cuestiones que tomé nota, una me pareció importante también porque veo público más joven aún que yo y que Rudy, el tema de esto de revalorizar la importancia de que el arquitecto maneje o tenga competencia en los aspectos constructivos, en los aspectos de la materialización de la obra. Porque muchas veces uno, sobre todo en los primeros años, asume como que el diferencial del arquitecto es el manejo de la forma, del diseño, de la creatividad, y que lo constructivo viene después, te lo resuelve o el ingeniero o un buen contratista, o si tenés la suerte de que te apañe no sé quién. Y en realidad uno con la experiencia se va dando cuenta de que no es así, de que algunos hemos tenido suerte de tener la colaboración de buenos contratistas, de gente que le fue enseñando también el oficio de lo constructivo, pero otras veces puede ser un camino áspero y lleno de ingratitudes. Y aparte uno va como limitando esa creatividad en base a lo que puede llegar a materializar. Entonces creo que es muy importante esto de que la competencia en lo constructivo no solamente es un adicional, sino que es parte integral del perfil de un arquitecto. Sea que haya o no un ingeniero que complemente la función de acuerdo a la complejidad de la obra. Era eso nomás. Muchas gracias, Esteban. Bueno, una de las personas, Luis, puso en el chat que un concepto o tema que no se debe olvidar es el soporte o base, es decir, el suelo donde se fundará la construcción. Esta fue una de las dudas cuando nosotros hicimos la encuesta de los jóvenes profesionales, cuáles eran los distintos enfrentamientos que tenían a la hora de iniciar sus primeras obras, donde se encontraban por un lado el tema de resolver el diseño de las estructuras, pero por otro lado también este tema de la duda o la incertidumbre de qué tipo de fundaciones tenemos que elegir para nuestra zona. Así que en esto, Rudy, seguramente te vamos a comprometer para otra charla porque es un tema bastante extenso. Bien, a la acotación del arquitecto Pesoni, quien tengo el gusto de conocer, me parece que está bien, es un tema que es muy importante. O sea, yo cuando incluso por ahí hablaba de la estabilidad del sistema y todo lo demás, el tema del suelo es fundamental, ¿cierto? Porque, y una cuestión que es importante es que hoy por hoy
es fundamental, y esto por ahí nosotros se lo recalcamos a los alumnos, ¿no es cierto?, que aún en pequeñas obras, es fundamental contar con estudios de suelos. Contar con estudios de suelo. Porque muchas veces la ignorancia del estudio de las características del suelo puede llevar a cometer errores, y errores bastante serios. Bastante serios. Entonces, creo que esto es muy importante, obviamente, y sobre todo siempre la interacción suelo-estructura. La interacción suelo-estructura es toda una cuestión de complejidad. Cuando decía, bueno, yo las cargas las bajo, o sea, las cargas vienen a parar al suelo a través de ¿qué? De las fundaciones. Las fundaciones son esa interacción entre la superestructura y el suelo de fundación, porque el suelo sería el otro material, digamos. Y esto sí es importante, y es importante conocerlo. Y en esto también insistimos mucho en contar con estudio de suelo. Más allá de la obligatoriedad reglamentaria, que dice que es necesario, según el reglamento, estamos hablando del reglamento de edificación de la ciudad de Santa Fe, ¿no es cierto? Que es a partir de una cierta altura, una cierta cantidad de pisos. A ver, en muchos casos, el conocer las características del suelo puede significar un ahorro importante desde el punto de vista económico, o puede ser un ahorro significativo en cuanto a potenciales problemas que se van a hacer. Potenciales problemas. Insisto, aún a escala de pequeñísimas obras. Digo pequeñísimas obras, estoy diciendo, a lo mejor pensar en una estructura de planta baja. Hay zonas en la ciudad, digamos, que son complicadas. Seguramente acá hay a lo mejor algunos arquitectos o arquitectas que pueden ser de Entre Ríos o que vienen. Tenemos el problema de las zonas donde hay arcillas potencialmente activas, llamadas arcillas expansivas, y que pueden llegar a tener complejidades y pueden generar patologías muy significativas. O sea que el tema del suelo, sí, como bien dice Luis, es importante a tener presente. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta aprovechando la presencia del ingeniero? Bueno, yo sé que no les he dicho absolutamente nada que ustedes no conocían, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es importante esto de refrescar algunos conceptos y tener presente este tema. Estoy viendo en el chat, que lo tengo abierto acá. Bien. Y María Verónica Lanzaro dice, no solo el conocimiento geotécnico, sino también de la hidrogeología del sitio de la obra y su fluctuación dinámica a lo largo del tiempo. El agua subterránea puede dar lugar a asentamientos diferenciales en momentos de niveles freáticos bajos, como se da en estos momentos, o generar presiones hidrostáticas importantes en momentos de niveles freáticos altos. Es fundamental el conocimiento de la fluctuación de fluctuaciones en el tiempo. Sí, efectivamente, esto es así. Lógicamente, en suelos de alta permeabilidad, como tenemos nosotros también, suelos muy compresibles, o sea, la acción de las napas freáticas, así como, seguramente esto Manuel en la charla de patología algo habrá comentado, las patologías que son muy habituales en Santa Fe. Está presente en la charla, incluso. Sí, lo veo. Tengo el placer de verlo ahí a la derecha. Está muy ansioso seguramente por algún evento deportivo del día de hoy, me parece una cosa así, pero bueno, guardo un respetuoso silencio. Bien, no, lo que decía es las patologías derivadas muchas veces en nuestros suelos, de problemas que se dan
con filtraciones, no solo como pone María Verónica, de los movimientos de los niveles freáticos, sino algunas filtraciones debido a inconvenientes en instalaciones, que generan después cambios en las condiciones del suelo, asentamientos diferenciales, bueno, que sobre todo en estructuras de mampostería, donde se genera una serie de tensiones que no son las que la mampostería también las tensiones que están preparadas para tal. También hace la acotación de que se evalúa también el tipo de hormigón de las estructuras. Bueno, esto es importante también, o sea, y esto tiene que ver con el proceso constructivo. Con el proceso constructivo. Hoy, si queremos hacer acá en Santa Fe, tenemos con esta bajante histórica, poder hacer seguramente algún tipo de subsuelo o de alguna excavación, pero ni siquiera aunque sea subsuelo, para hacer los cabezales de los pilotes, para hacer alguna simulación. Hoy estamos en el mejor de los mundos. Pero cuando tenemos el río en 6 metros y nos aparece el nivel freático enseguida, ya eso complica el proceso constructivo. Es una cosa que tenemos que tener presente, eso también hay que tenerlo presente. Incluso si voy a diseñar una estructura con un bajo nivel, porque voy a tener un sótano, porque voy a tener cocheras a medio nivel, son cuestiones a tener presente también. Bueno, pero en un estudio de suelos, si bien obviamente la variación que tenemos de temporal, obviamente la variación del nivel freático, pero en un estudio de suelo por lo menos me da un estudio de suelo como corresponde, me tiene que dar la posición del nivel freático en el momento en el cual se hace el estudio de suelo. Esa es una información que tengo en eso. Rudy. Perdón, yo quería reforzar un poco, vos nombrabas la charla de patología de hace unos días atrás. Lo que preocupa a veces, y sobre todo los que compartimos el ámbito profesional y el ámbito de la formación de colegas, digamos, preocupa ciertos niveles de improvisación. Es decir, como que hay aspectos en los cuales uno tendría cierta licencia para hacer, como dicho mal y pronto, la vista gorda, ¿no? Esas improvisaciones, vos en algún momento lo dijiste, ¿no? Esa cosa no prevista o que ingresa al proceso tardíamente, se paga con consecuencias. Y las construcciones en esto son inexorables, digamos, las leyes de la estática, el comportamiento hidrotérmico, cualquier aspecto, digamos, de una obra de arquitectura es inexorable y pasa su factura, a la corta o a la larga. Cuando alguien preguntaba la interacción, digamos, entre el ingeniero, el arquitecto, formamos parte de un gran equipo de trabajo que es necesariamente interdisciplinario, y no tiene que ver con la escala del proyecto, digamos, como si hasta cierta escala me las podría arreglar solo, y cuando la cosa se pone un poco más peligrosa, digo, hay aspectos en los cuales la formación de unos y de otros, y de terceros o cuartos también, se nombraba a los geotécnicos con todo su aporte, no sé, ingenieros electricistas, cuanto profesional, de acuerdo a la especificidad del proyecto, haga falta involucrar, para llegar al momento de la ejecución de la obra y durante la ejecución de la obra, obviamente, con solidez y respaldo en los argumentos. Yo creo que en esto hago un mea culpa, no sé si mis colegas pueden avalarlo o no, de cierta improvisación en algunos aspectos, y eso me parece interesante instalarlo. Después cualquier otra referencia deportiva que el ingeniero haga, me parece que no es el ámbito. Lionel, te doy la palabra, que estabas ahí, habías pedido para hablar. Sí, bueno, acompañando un poco lo que dice Manuel también, con esto de la improvisación. Te voy a hacer una pregunta, Rudy, tipo Fantino, ¿viste? Si te pones en la piel de un joven arquitecto que se recibió hace un poquito y sus tíos le pidieron para hacer un quincho en Rincón, por ejemplo. Este joven arquitecto va a tener
la posibilidad de diseñar la estructura del quincho y a su vez se le va a suscitar la idea de qué fundación le pongo, digamos. O pido un estudio de suelo para una obra tan chica, pregunto alrededor con qué construyeron, más o menos, qué es lo más seguro en ese caso. Por supuesto que el estudio de suelo, pero ¿vale la pena? Te voy a contestar a lo fantino. Para. Vos me querés decir, obviamente, o sea, yo, mirá, voy a contestarte con un ejemplo, ¿cierto? En esto. Yo creo que también el joven arquitecto o la joven arquitecta que el tío le encargó el quincho en Rincón, tiene que empezar a ver, digamos, algunas cuestiones de criterio. Yo no digo que vos cualquier cosa vayas a hacer, necesites hacer un estudio de suelo. Pero voy a dar un ejemplo muy contundente que a veces lo compartimos en una cátedra con Manuel, ¿no? Hace un par de años, sí, con el auge de los proyectos Procrear. Y vinculo tu pregunta, no me estoy yendo del quincho del Rincón, de los proyectos Procrear. Un amigo, arquitecto, de los que trata de no improvisar, como dice Manuel, me consulta, dice, mirá, criterioso él, dice, me consultaron porque un cliente me llama porque tiene un Procrear y quiere construir en planta alta la vivienda para su hijo. Y yo veo algunas cosas que no me gustan. Primera pregunta, veo algunas fisuras, algunas cuestiones y me gustaría que lo veas. Antes de empezar a hacer una raya del proyecto de la planta alta para Procrear, tenían ya el Procrear adjudicado, no tomado, pero estaba adjudicado. Lo había tomado. Pregunto, ¿dónde está la obra? Y la obra está en Barrio Roma, del Hospital Cuyen, un par de cuadras hacia el oeste. Bueno, primera luz de alarma. Es una zona con bastante problema, básicamente de Avenida Freire hacia el oeste. Hay muchos terrenos que formaban parte del valle aluvial del Salado, digamos, que han sido. Bueno, es una zona ahí hay zonas de relleno y todo lo demás. Bueno, me gustaría que lo veamos. Bueno, fuimos. Se veían claramente patologías derivadas de asentamientos diferenciales del terreno. Las típicas fisuras a 45 grados. Digo, mirá, acá es fundamental que hagamos un estudio de suelos. No vamos a hacer un estudio de suelo a 20 metros de profundidad, no vamos a hacer perforaciones, hagamos por lo menos un perfil de 4 metros, por lo menos para el bulbo de tensiones que tiene que tener para decir. No sé a valores de hoy, pero a valores de hoy habrá sido, no sé, digo una cosa así, un estudio de suelo que habrá costado 8.000 pesos, 9.000 pesos, porque era un par de perforaciones para tener una idea, por lo menos de identificación del suelo. Se hace el estudio de suelos, ni tampoco íbamos a hacer 20 perforaciones, ¿no? Bueno, obviamente era absolutamente suelo de relleno. La capacidad portante de ese suelo era de 0,35 kilos por centímetro cuadrado, 350 gramos por centímetro cuadrado. Lo que se pusiera arriba iba a generar
¿Tenía solución eso? Sí, por supuesto, hay técnicas para solución. Hubiéramos podido hacer micropilote, hubiéramos podido hacer... Bueno, se les iba el procrear en hacer las fundaciones para soportar una planta. O sea, el conocer ese estudio, el tener idea de eso, lo llevó a decidir la no factibilidad del proyecto. Ustedes pueden decir, ¿perdieron 8.000 pesos? No, se ahorraron un montón de dolores de cabeza. Entonces, habrá que dimensionar, vuelvo a tu pregunta, si los tíos que quieren el quincho en rincón, entonces ahí también hay otras cuestiones. Cuestiones, y ahora engancho, o sea, ahí el tipo de fundación, bueno, habría que ver, obviamente, muchas veces las técnicas constructivas tienen mucho que ver con la observación, con ver qué es lo que pasa, ver cómo se construye, pero también observar las patologías que puede haber. Es bueno a veces circundar las obras, digamos, y mirar qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, habrá que dimensionar, habrá que ver qué es lo que está, o tomar los recaudos correspondientes. Bueno, no hago, pero bueno, trato de sobredimensionar, trato de ver. No sé si te respondí puntualmente a la pregunta. Pero también, ya que tuviste ese ejemplo, y algo que es a lo mejor muy trivial o muy pequeño, pero esto está sobre todo destinado a los más jóvenes, digamos, que por ahí uno vea que están presentes acá. Y esto que decíamos, el tema de las deformaciones. Las deformaciones. A lo mejor el tío viene y le dice, vos sabés que conseguí madera laminada, unos tirantes de madera laminada encolada. Están re baratos. Y pone tirante de madera laminada encolada. A lo mejor hace la cuentita y por resistencia le da. Pero pone eso, le carga el techo de teja, arriba y todo lo demás, y los tirantes de madera laminada no se van a caer. Pero hay una falta de rigidez, una deformación. Esto ocurre mucho con las estructuras de madera, ocurre mucho con las estructuras metálicas. Con las estructuras metálicas. Voy a abrir un vano. Un vano. Y ahí voy, porque acá voy a hacer la entrada de un portón. Y esto sobre todo está destinado a los más jóvenes, insisto en esto. Y voy a poner un portón, no, hay una pared acá, mirá, vamos a agrandar el garaje porque son 2 autos. Y vamos a poner un portón y vamos a abrir un vano de 7 metros o de 6 metros para que entren 2 autos. Y no, pero voy a poner un perfil del 16. Igual. Poner el perfil del 16, seguramente no se te va a caer si haces la cuentita por resistencia. Ahora, después se te deformó el perfil del 16 y no abrís el portón ni por broma. Son pequeñas cuestiones. Pequeñas cuestiones. De la misma manera que a otra escala ahora dejo el portón y me voy a un edificio de 20 pisos donde yo tengo que estar verificando cuál es la deformación máxima que tiene frente a la acción de viento, por ejemplo. Tenemos que estar verificando, decir, bueno, las estructuras se mueven bajo la acción del viento, cuál es la deformación máxima, cuál es la deformación, ver cómo interactúa eso con la estructura, porque a lo mejor tengo una piel de vidrio, y digamos, la piel de vidrio tiene que soportar también, o tengo que tener las deformaciones controladas para que no ocurra eso. O sea, me voy de un ejemplo muy pequeño a un ejemplo de lo que ocurre uno permanentemente. Está el ejemplo que puse de las deformaciones, uno cuando empieza con los edificios, empieza a ver también cuáles son las deformaciones, sobre todo cuando los edificios son esbeltos, cuando los edificios tienen una altura significativa. No estoy hablando de las torres de Dubái, estoy hablando de torres acá. Entonces, también hay que verlo. O sea, ver esas cuestiones.
vuelta, para no irme del tema que me motivó tu pregunta, yo creo que es cuestión de ver, además, por ejemplo, vos decís, las zonas tienen variaciones, los suelos obviamente tienen mirar y ver. Obviamente la observación es importante, pero bueno, si amerita, yo siempre digo, el estudio de suelos, que en algunos casos es imprescindible, en otros casos es un ahorro, no es un gasto, es un ahorro. Creo que Nancy Petroselli quería hacer una consulta. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi pregunta, hoy teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos con la bajante del río, me parecería muy oportuno escuchar a ver si hay algún recurso, alguna acción o algo, alguna previsión que nosotros podríamos tomar muy, muy en cuenta a la hora de que se nos manifiesten algunas patologías en alguna construcción, que estemos verificando, que estemos observando, que estemos terminando de construir. No sé si se entiende lo que le quiero preguntar. Sí, eso depende mucho también en este momento con el tema de la bajante. Ustedes han visto que hay muchos problemas en zonas costeras en cuanto a la estabilidad de los taludes, la estabilidad de las zonas ribereñas. Esto se da mucho, obviamente, por la morfología, la zona de Sauce Viejo, de Villarijón, todo lo que es. No así en la zona de Rincón, pero un momento. Días pasados he tenido que ir a ver una obra también en la zona, ya como la bajante es tan pronunciada, en algunas zonas, en los alrededores de Rincón, por ahí en el puerto más al norte, donde también hay. Eso es ya más complicado porque ahí hay que hacer estudios cuando estamos en presencia de situaciones ribereñas, digamos, ¿no? Y a veces también en eso en algunos casos algún propietario invierte erróneamente en una defensa en su terreno, y si no hay una cosa más global, lo que hace después se lo lleva todo junto, digamos, se lleva puesto todo, ¿no? Eso también es. Y a veces también en esos casos alguna defensa requiere de una obra que tiene un costo superlativo, digamos, ¿no es cierto? Absolutamente desmedido. Por lo demás, no, yo creo que en cuanto a la bajante, en una construcción que no sea ribereña, siempre es cuestión de observar, y sobre todo en lo que son las estructuras de mampostería portante, ¿no? O sea, pero no hay algo puntual, digamos. ¿Hay alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, a ver. No, Andrea, si no hay más consultas, yo quería decir unas palabras cortitas para Rudy y para Manuel también, que lo tengo ahí muy presente con la actividad anterior, que la verdad que también tuvo una concurrencia súper importante. Agradecerles por la claridad, por la evidente experiencia docente, porque un poco las inquietudes de Lionel en estos primeros años de ejercicio profesional son las de muchos otros profesionales, y evidentemente ustedes que están también en el ámbito universitario entienden lo importante que es para todos, pero fundamentalmente para los jóvenes profesionales, escuchar de los arquitectos y los ingenieros, en este caso, con más experiencia, todo lo que puedan contarnos para mejorar nuestro ejercicio profesional.
Y sin duda creo que lo que dijo Rudy, me quedé con esa primer diapo donde estábamos ahí juntos, los arquitectos y los ingenieros, trabajando para justamente, para poder nosotros ver materializados nuestros proyectos, que creo que lo que todos siempre queremos, pero con las mejores condiciones, de la mejor manera y con mucha responsabilidad, un poco lo que dice Manuel, que comparto ampliamente. Creo que el mensaje es ese, que uno tiene que, lo que haga, no importa la escala en la que se embarque, hacerlo siempre con mucha responsabilidad, con mucha conciencia de sus conocimientos, y si no, consultar, preguntar. Para eso debemos estar, para poder trabajar en equipo. Y eso creo que es lo más importante, y yo ya creo que con un poco más de experiencia les digo a los más jóvenes que es imprescindible y que es, creo que, la mejor manera de trabajar, digamos. Solos a veces no se puede, cometemos muchos errores por no pedir ayuda, por no consultar, por no mirar, porque bueno, porque somos ingenieros o somos arquitectos, aunque seamos jóvenes, no quiere decir que no podamos trabajar en equipo y consultar, preguntar y nada, aprovechar todas estas instancias de intercambio para ejercer mejor la profesión, digamos, que creo que es lo que todos queremos. Así que, bueno, de mi parte, la verdad, agradecerles muchísimo y bueno, la verdad que siempre acompañar la iniciativa de los arquitectos, que evidentemente hay muchas cosas todavía por aprender y muchas inquietudes que bueno, este es uno de los muchos ámbitos que tenemos para juntarnos y para compartir todo esto que son nuestras inquietudes. Así que bueno, de mi parte, de parte del colegio, de parte de Julia, que se tuvo que ir un ratito antes, agradecerles muchísimo a ustedes y a la comisión, y por muchos más encuentros de estos que bueno, creo que siempre suma. Bien, bueno, de mi parte, reiterarles el agradecimiento a los que estuvieron presentes, y bueno, uno trata muy modestamente de transmitir cuestiones de experiencia. Obviamente nadie, cuando sale con su título debajo del brazo de la facultad, tiene mucho camino por recorrer, y yo creo que siempre es un deber para los que peinamos canas o no peinamos nada directamente, transmitir estas cuestiones, transmitir experiencia. En lo personal soy docente de alma, digamos, entonces, y como les dije a mis alumnos, esta es mi temporada número 37 como docente, así que son años tratando de que son... Y uno fue joven y le gustó escuchar la palabra de experiencia de los mayores, ¿no? Así que en ese sentido, todo lo que de mi parte uno pueda compartir, desde ya cuenten conmigo. Insisto, uno no tiene ni la verdad revelada, ni tampoco es el erudito total del tema. O sea, lo que modestamente y muy humildemente uno trata de transmitir es experiencia, y experiencia, como dije al comienzo, y con esto cierro, digamos, de esta síntesis entre lo que es el ejercicio profesional, el contacto a lo largo de todos estos años, trabajando junto a arquitectos, junto a arquitectas, y también participando en la formación, obviamente, como docente. Así que muchísimas gracias, y a disposición de ustedes. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. Chau, chau. Muchísimas gracias, Rudy. Gracias. No sé, Andrea, si te parece, estamos...